La palabra el congresista Bedoya de Bionco para sustentar el dictamen en minoría en nombre de sus autores. Gracias, señor presidente. Voy a proceder a sustentar el dictamen en minoría que hemos presentado con la adhesión de los señores congresistas Lourdes Alcorta y Martín Belaunde en la mañana de hoy. Señor presidente, conforme expresamos en el debate ayer en el seno de la Comisión de Energía y Minas, al dictaminarse el proyecto cuya sustentación acaba de formular el presidente de la Comisión, no se ha tenido en consideración un hecho fundamental. Los proyectos de ley para regular esta situación fueron presentados cuando estaba próximo el vencimiento del plazo de concesión que se había otorgado o la licencia que se había otorgado para operar este lote a la empresa Pluspetrol. Y ante el riesgo de que este lote quedara inoperativo, siendo el que más produce para el país, y ante el riesgo de que el daño que originase por la falta de canon y sobrecanon para los ciudadanos de Loreto, más los servicios de los que se ven beneficiados las poblaciones colindantes al lote, ellos presentaron este proyecto formulando algún tipo de alternativa. Pero lo que resulta inexplicable es que el dictamen en mayoría, redactado ayer o anteayer, incurre en el mismo error. ¿Qué es lo que ha sucedido, señor, en el interín? Lo que ha sucedido es que el Estado peruano, después de declarar desierta la licitación y haciendo uso de las facultades que la ley le otorga, procedió al trato directo con diversas empresas para ver si alguna de ellas tenía interés en tomar el lote, ya no en concesión, sino mediante un contrato de servicios, lo que significa que el operador ingresa a trabajar el pozo, extrae petróleo que es de propiedad del Estado peruano, de Perú Petro, no es de quien lo va a sacar. Y a este operador, por los servicios que va a prestar por 2 años, se le paga una retribución y se le paga con petróleo del que extrae. Esa es la operación que se ha celebrado y con tal finalidad, el pasado 29 de agosto se publicó en el peruano el decreto supremo que autoriza la celebración de este contrato a Perú Petro y el contrato se ha firmado. Siendo ello así, señor presidente, la situación ha variado sustancialmente a la que imperaba antes de presentarse los proyectos de ley, en el que había una incertidumbre respecto a qué iba a pasar a partir del día 30 que vencía el plazo concedido a Pluspetrol. Eso ya fue subsanado, fue resuelto, fue abordado por el Estado y mediante la suscripción de un contrato. Quiere decir, señor presidente, que habiendo el Estado peruano suscrito un contrato autorizado por decreto supremo, en virtud del cual le han dado la explotación de este pozo a la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A., ese contrato está vigente y no puede ser modificado por ley. Parece ser que no se han percatado los firmantes del dictamen en mayoría, ni los asesores de la Comisión de Energía y Minas, que existe en nuestra Constitución, afortunadamente, el artículo 62, en virtud del cual se establece claramente la libertad de contratar que garantiza a las partes que puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial. Acá no hay conflicto, pero lo que sí es muy claro es que hay un contrato y que en virtud del imperio del artículo 62 de la Constitución,
ese contrato no puede ser modificado en virtud de la ley que estamos debatiendo. Sería inconstitucional, señor presidente. Así lo advertimos ayer claramente en el seno de la comisión y así lo reiteramos hoy en el Pleno del Congreso. Pero además, el proyecto adolece, o antes de pasar a un segundo argumento, resulta pertinente, señor, tener presente la opinión que sobre esta materia o este artículo constitucional que acabo de citar, es decir, el artículo 62, dio en su momento el ya desaparecido congresista y constitucionalista don Carlos Torres y Torres Lara, cuando escribió poco después de promulgarse el texto, y esto sería bueno refrescárselo a los amigos de la bancada fujimorista que parecen no recordar estos principios. Carlos Torres y Torres Lara, al escribir en su obra La Constitución Económica en el Perú, y refiriéndose a este artículo 62 de la Constitución, decía: hay otro concepto fundamental en este cambio, o sea, los cambios introducidos por la Carta Constitucional. Es la visión sobre los contratos, artículo 62. Se establece una nueva norma por la cual se prohíbe la dación de disposiciones legales que modifiquen los contratos. Allí debe determinarse, decía, dentro del Poder Judicial en caso de existir conflicto, allí debe determinarse el equilibrio de la contratación en la relación uno a uno y no por decisiones legislativas que a la larga resultan absolutamente demagógicas y paralizadoras de la economía, porque la economía de mercado se basa en la contratación y si la contratación no es segura, no puede producirse lo que se llama estabilidad para que el capital interno permanezca en el Perú y el externo sea convocado al país. Sería bueno que después de la actitud que vi ayer a la bancada fujimorista, recuerden estas palabras de quien militó en sus filas y redactó esta Constitución. Pero hay un segundo argumento, señor. El artículo 79 de la Constitución, concordante con el reglamento del Congreso, establece que los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. Y este proyecto solapadamente, sobre texto, según su texto amplio, vago, gaseoso, impreciso, lo que está haciendo es autorizar un gasto al señalar que se faculta a Petroperú a realizar las gestiones necesarias, término vago y ambiguo, que no resultan otra cosa que un juego de palabras que ocultan un gasto real prohibido por nuestro ordenamiento constitucional y legal, porque el reglamento del Congreso también lo prohíbe. Yo entiendo, señor, que hay argumentos que pueden ser impactantes, y se ha venido a decir, y lo ha reiterado el presidente de la comisión al sustentar el dictamen, que las comunidades nativas no han recibido adecuadamente los beneficios del canon y sobrecanon. Y en efecto, los estudios sobre la materia de Wood y Mackenzie señalan claramente esa situación que es lacerante y que todos la conocemos. Pero yo me pregunto, señor presidente, el que haya habido una inadecuada distribución y beneficio del canon a favor de las comunidades nativas, o que haya asimetría o desigualdad en la forma como se trata a las comunidades, ¿es responsabilidad de la empresa que explotó, sea pública o sea privada? ¿O es defecto, uno, de la ley que establece cómo se distribuye el canon? Y dos, de las entidades, los gobiernos regionales y municipales, en cómo administran y en qué gastan el canon que reciben. En consecuencia, no me vengan con argumentos efectistas que nada tiene que ver con quién sea la persona que está desarrollando o explotando el pozo, sino tiene que ver con la mala administración del Estado y una inadecuada legislación
que no permite una equitativa distribución. Por todas y otras razones, señor presidente, que el tiempo no me alcanza a señalar, es evidente que este proyecto resulta extemporáneo. Es lo que los abogados en derecho decimos, hay una sustracción de materia. El tema o la materia que querían solucionar. Tiempo adicional. La situación que estaban previendo estos proyectos, o sea, que se acercaba el vencimiento del plazo y no había una solución, sobre todo porque había sido declarada desierta la licitación y que frente al riesgo de que esto quedara en el desamparo, bueno, esa situación ya fue corregida, nos guste o no, en virtud de la ley, al haber el Estado otorgado por 2 años el contrato de locación de servicios a la empresa Pacific que tiene a su cargo esta explotación. En consecuencia, la materia que querían cubrir y salvaguardar ya fue cubierta por ley. Ya no hay materia que proteger. El proyecto de ley en los hechos lo que está procurando es darle a Petroperú, empresa que carece de personal, o sea, de infraestructura humana, que carece de medios, que carece de logística, que carece de todo lo que se requiere para operar este pozo, conforme han expresado en comunicado público, se le quiere endilgar la responsabilidad de que administre. Y claro, los defensores de las empresas públicas dicen que no es cierto que Petroperú esté en una situación delicada, porque muchos se les ha dicho, el año pasado Petroperú tuvo una pérdida de 122 millones. Entonces ellos contestan, pero este año hasta el junio tenemos 300 de utilidades. ¿Y producto de qué son los 300 de utilidades, señor presidente? Muy sencillo. Como ha expresado el presidente de la Comisión, el Perú es un país importador de combustibles. Y cuando importamos, pagamos el precio internacional vigente en la fecha en que hacemos la adquisición. Pero el petróleo, después de haber adquirido nosotros, ha seguido bajando, bajando. Empezó hace 1 año o 2, llegando a $120 por barril. En días pasados ha estado en $37 por barril. Pero Petroperú cobra en su distribución a los grifos como si el petróleo siguiera costando 50 o 40 y tantos dólares. Hay un diferencial, señor presidente, que es lo que con el subsidio de todos nosotros cada vez que vamos a echar petróleo o gasolina o gas a nuestros vehículos, estamos subsidiando al Estado, estamos subsidiando a Petroperú, le estamos dando la caja a Petroperú en forma ficticia. No es que haya hecho caja como consecuencia de su eficiencia y sus capacidades, sino en virtud del subsidio que todos los peruanos venimos dando. Y esto ha originado, señor presidente, que en días pasados, el 27 de agosto, el Banco Central de Reserva, con la firma de su vicepresidente Luis Alberto Arias Minaya, haya pasado una carta, un oficio 080 al ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, en el cual, en uno de sus párrafos, el Banco Central de Reserva le dice al ministro de Economía, cabe mencionar que la economía no se está beneficiando completamente con la reducción de los precios de importación, en particular en el caso de los combustibles, los cuales se encuentran 20% por encima de la referencia internacional. Esa es la caja ficticia, el subsidio que todos pagamos, lo que está originando que hoy muy orondo Petroperú diga, sí tengo capacidad económica cuando no es verdad. La semana pasada, en este hemiciclo, la ministra de Energía y Minas, ¿qué nos dijo? La empresa Pluspetrol, que estuvo hasta hace unos días operando este pozo, tenía 320 personas asignadas a la explotación del pozo. Y la ministra nos decía,
El departamento de Petroperú encargado de hacer este tipo de labores cuenta con 6 personas. 6 personas, lo que evidencia que están en la incapacidad de poder asumir esta explotación, más aún cuando Petroperú recién está empezando en un proceso de reorganización que les va a tomar no menos de 9 meses. Por todas estas razones, señor presidente, y otras que si las Para concluir. Y otras que si las circunstancias y el tiempo me lo permiten, señor presidente, hemos suscrito conjuntamente con Martín Belaúnde y Lourdes Alcorta un dictamen en minoría en donde estamos pidiendo el archivamiento de estos 2 proyectos, obviamente su no aprobación. Muchas gracias, señor presidente.